¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una nueva emisión de Graffiti, este programa que va semanalmente por Cablevisión Concepción del Uruguay con dos repeticiones, el día domingo y el día miércoles. El día miércoles a las 7 de la tarde, el domingo no tenemos muy claro el horario, así que les sugerimos que empiecen a mirar el canal local de las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. En algún horario de eso seguramente vamos a aparecer por ahí. Creemos que entre 9:30 y 10:30 de la noche, no lo tengo muy claro. Bien, el día de hoy tenemos distintas cuestiones. Por un lado, se realizó en Concepción del Uruguay una charla respecto al anteproyecto de reforma del Código Penal. Sobre este tema es una de las notas, informes que tenemos aquí en Graffiti de esta semana. Otra cuestión tiene que ver con el básquet. Básquet. Perfecto. Tiene que ver con el básquet. Se va a realizar este fin de semana una escuela, una clínica de básquet infantil. Perfecto, y cerrando, porque este domingo empieza el Mundial para Argentina. Si bien puntualmente el Mundial Brasil 2014 empieza el jueves, Argentina el primer partido lo tiene el día domingo. Sobre este tema tiene que ver la última nota. Tenemos una especialista en fútbol que viene a hablar sobre la selección argentina, el Mundial y todas estas cuestiones de balón-pie. Perfecto, vamos a conocer las publicidades que hacen posible que nosotros estemos acá y regresamos. La primera nota acá en Graffiti tiene que ver con el proyecto, el anteproyecto, puntualmente dicho, anteproyecto de reforma del Código Penal. Sobre este tema tiene que ver la primera nota, así que vamos a verla, una charla que fue organizada por Carta Abierta aquí en Concepción del Uruguay, que vinieron a brindarla abogados especialistas de una agrupación formada por abogados especialistas en Derecho Penal que se llama Colectivo en Marcha. Anteproyecto de reforma del Código Penal, charla Concepción del Uruguay, primera nota acá en... Bueno, a Concepción del Uruguay llegó una de las charlas que tiene coyuntura nacional porque hace un par de meses se viene dando una discusión en torno a un anteproyecto de ley. Ni siquiera es un proyecto de ley, es un anteproyecto. Ni siquiera llegó al Congreso de la Nación, pero ya hay sectores políticos que se oponen. Para hablar al respecto vinieron hasta Concepción del Uruguay de una agrupación de abogados especializados en Derecho Penal, la agrupación Colectivo en Marcha, y ellos son Javier, Cecilia y Daniela. Bueno, ellos son abogados, especialistas en Derecho Penal y vienen a Concepción del Uruguay a dar una charla respecto de esta anteproyecto de reforma del Código Penal. Bien, vamos a arrancar primero. Cuéntenle a la comunidad de Concepción del Uruguay qué es esto que se viene hablando en los medios de comunicación. Bien, básicamente en realidad lo que se viene hablando es sobre un anteproyecto de Código Penal que fue convocado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y elaborado por una comisión que fue presidida por el actual ministro de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Raúl Eugenio Zaffaroni, y que integró esa comisión distintos diputados y legisladores de diversos grupos políticos. Ahí había una integrante del socialismo, un integrante del PRO, un integrante de la UCR y el cuarto del peronismo. Exactamente, así es. La idea era elaborar un código de consenso, no un código revolucionario, nada por el estilo, pero sí un código de consenso que actualizara y sistematizara toda la legislación penal actual. Hay que tener en cuenta que el actual Código Penal de la Nación data de 1921, es decir, prácticamente de 100 años atrás, y fue reformado entre más de 900 veces. Por ejemplo, una pregunta concreta para bajar estos datos, que si bien son sencillos, pero un poco más al vecino común. ¿Por qué es importante la reforma del Código Penal? Básicamente porque no teníamos incluido, por ejemplo, el delito de genocidio, de lesa humanidad en el Código Penal, teníamos penas totalmente desequilibradas. Robarse una oveja, que es un delito específico, tenía mayor pena que el abuso sexual. O sea, reiteremos esto, para alguien que abusaba sexualmente de una chica o un chico o que abusa. Tiene una pena máxima de 4 años. O sea, hoy. Quien abuse de alguien sexualmente tiene una pena de... máxima de 4 años. ¿Y quien roba una oveja? Una oveja, ya con robar una oveja tiene una pena máxima de 6 años. Nuestra comunidad tiene este código vigente. Pero es para demostrar justamente las incongruencias del Código Penal actual y la necesidad de la reforma.
Otra incongruencia, por ejemplo, es portar un arma, obviamente sin la debida autorización, tiene una pena máxima de 8 años y 6 meses de prisión. Y, por ejemplo, dispararle un tiro a alguien tiene una pena máxima de 3 años. Con lo cual, digamos, siguiendo esta lógica que vos propusiste, te conviene más dispararle un tiro que simplemente portar el arma. Vamos a reiterar el dato para que le entre al vecino común. Es así, dispararle un tiro a alguien sin herirlo tiene una pena máxima de 3 años. 3 años. Y portar el arma tiene una pena máxima de 8 años y 6 meses. O sea que me conviene más andar a los chumbazos que Exactamente. de última que me agarren con un arma sin disparar. Exactamente, esos son los distintos problemas que tiene la actual legislación penal, porque es un código muy viejo y que sufrió muchas modificaciones. Estas modificaciones hicieron que se pierda la armonía en la legislación penal. Ese es el código que hoy en día está vigente para nuestra comunidad. Bien, otra de las preguntas, una pregunta concreta también, porque del momento mismo que la presidencia anunció que se iba, por lo menos, a discutir, que hoy en día el anteproyecto está en el Poder Ejecutivo, ni siquiera llegó al Congreso de la Nación, hay un sector político, que es el Frente Renovador, encabezado por Sergio Massa, que dijo, con esta reforma me opongo, ni siquiera quiero que se trate en el Congreso de la Nación, todos los delincuentes van a quedar libres. ¿Es verdad? ¿Es mentira? Cuéntenle a la señora que está y al señor que está del otro lado preocupado, porque es lógico que se preocupe cuando alguien no conoce algo, que te vengan a decir estas cosas. ¿Es cierto o es mentira? No, eso es mentira. Digamos que un delincuente quede libre o no depende de si cumplió la condena, y la condena en cuanto a su cumplimiento depende de otro procedimiento, que es el Código Procesal Penal, que no es lo que se está discutiendo acá. Y además otra cosa que hay que decir es que cuando se pone en discusión el anteproyecto del Código Penal, Frente Renovador, como partido político, como sector político, no existía, por eso no fue invitado a discutir el Código Penal, si no hubiesen sido también invitado. Y de última tiene el espacio del Congreso de la Nación para... Donde tiene sus propios legisladores para aprobar o oponerse o no. Pero hay muchas mentiras de las cuestiones que se manifestaron a través de los medios de comunicación respecto de este tema. Sí, sí es así, porque es mentira que todas las personas detenidas van a quedar libres. Es mentira que se bajan la mayoría de las penas, al contrario, en la mayoría se elevan las penas. El tema es que se adecúan las penas que hoy están desproporcionadas, como ya contamos antes, de una manera más armónica, desde el delito más grave para nosotros, que es el de genocidio y lesa humanidad, seguido por el de homicidio, y después, a partir de esas penas, que tienen un máximo de 30 años, se adecúan las demás, para evitar el tema de la incongruencia, por ejemplo, de que me robo una oveja, tiene más pena que abusar sexualmente de una persona. Y lo último, según tengo entendido, en base a las cuestiones que uno ha venido leyendo, prácticamente el 100% de la comunidad jurídica argentina está de acuerdo con es necesario la reforma del Código Penal. ¿Es así? ¿O la verdad que es una minoría que quiere modificarlo y no? No, es así. La realidad es que en un sistema democrático, digamos, las leyes se debaten en el Congreso de la Nación y no en los medios de comunicación. Con lo cual, obviamente, toda la comunidad académica está dispuesta a que esto se debata porque es necesario el debate y es necesario actualizar nuestro Código Penal actual. Entonces, digamos, lo que nosotros queremos es que esto llegue al recinto parlamentario y es en ese lugar en donde se puedan las distintas fuerzas políticas hacer de última sus se propuestas. apruebe, se rechace, pero una discusión legislativa democrática en el Congreso de la Nación. Exactamente, ese es el plan. Perfecto, muchas gracias, gente. Algunas consideraciones respecto del anteproyecto de reforma del Código Penal. Primero es esto, es un anteproyecto, ni siquiera es un proyecto legislativo. Es un anteproyecto que se formó por una comisión de juristas, personas especializadas en derecho de distintos partidos políticos y uno que no es de un partido político, se los menciono. María Eugenia Barba Gelata del Socialismo, León Arslanian del PJ, Ricardo Gil Avedra de la Unión Cívica Radical, Federico Pinedo del PRO y Eugenio Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Suprema de Justicia. Y aparte unas de las voces más reconocidas en derecho penal de todo el mundo, Zaffaroni. Estas 5 personas laburaron por 1 año y medio creando un anteproyecto de reforma que ahora está siendo analizado en el Poder Ejecutivo de la Nación para que después pase al Congreso de la Nación. Allí se discutirá, se aprobará o no, es otra discusión, pero ni siquiera es un proyecto. Cosas puntuales, por ejemplo,
Desde el Frente Renovador, que es encabezado por el diputado nacional Sergio Massa, de entrada se opusieron. Primero, es medio raro que una persona que es diputada nacional se oponga a que un proyecto de ley llegue al Congreso. Es lo mismo que si un concejal de Concepción del Uruguay se opusiera a que alguien trate un proyecto de ordenanza, porque la discusión se tiene que dar primero en el Congreso de la Nación, ¿no? Es ahí donde uno se le paga para que sea legislador y discutan. ¿Se aprobará o no? Esa es otra discusión, pero primero lo llamativo es que un diputado se oponga a tratar un proyecto de ley. Y lo segundo, que ustedes lo habrán visto en distintos medios de comunicación, esta movida de salir a buscar firmas como a modo de consulta popular para que este proyecto no se trate. Respecto de esto, de la recolección de firmas para oponerse a tratar este proyecto de ley en el Congreso de la Nación, la Constitución Nacional, que algunos sectores tanto dicen que hay que defender y demás, el artículo 39 de la Constitución Nacional se opone taxativamente a que toda iniciativa popular que llegue al Congreso no pueda tratar temas tales como reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, o sea, impuestos, presupuesto y materia penal. La Constitución prohíbe juntar firmas para oponerse o para proponer temas referidos al Código Penal. Distintas cuestiones que son, recuerdo este dato concreto, ni siquiera un proyecto de ley, es un anteproyecto. Y por el otro lado también es llamativo que un diputado se oponga a tratar una ley. Es todo llamativo en estas cuestiones. Bien, por lo pronto, esto es lo último que decimos, la mayoría, te diría un 95-96% para dejar un número al azar, que en realidad lo desconozco si existirá. La mayoría del sistema jurídico argentino sostiene que el Código Penal hay que reformarse, ¿ok? Basta salir y preguntar a los abogados que estén laburando para ahí, a los profesores universitarios, y todo el mundo coincide de la necesidad de la reforma. Dicho esto, vamos a una pequeña tanda, enseguida regresamos ¿con qué tenemos? Tenemos básquet, perfecto, así que no se vayan amigos, amigas, en un ratito vamos a hablar de una escuela de básquet, clínica de básquet infantil, que se va a dar este fin de semana aquí en Concepción del Uruguay.